Esta noche, la mayoría republicana en la Cámara pende literalmente de un hilo. Esto es porque los congresistas republicanos Ken Buck y Mike Gallagher han anunciado su renuncia, con lo cual la mayoría republicana será de solamente un escaño por varias semanas. Ambos congresistas, fíjense, se quejaron de que el ambiente en el Congreso era muy disfuncional. Escuchemos a Ken Buck. Is it that bad that you're saying, I'm done? It is the worst year of the 9 years and 3 months that I've been in Congress. And having talked to former members, it's the worst year in 40, 50 years to be in Congress. Tremendas declaraciones por su parte. El expresidente y virtual candidato republicano Donald Trump calificó de vergonzosa la renuncia de ambos congresistas y dijo, ahí está, nunca olviden a nuestros cobardes y débiles. Lo anterior, para muchos, refleja la lucha interna entre moderados y miembros del ala más dura que consume a la bancada republicana desde la destitución del congresista Kevin McCarthy como presidente de la Cámara. La cuerda pudiera tensarse aún mucho más, ponerse mucho más delgada, cuando el Congreso regrese de su receso de primavera y el actual presidente de la Cámara, Mike Johnson, presente, tal y como lo prometió, un proyecto de ley que contiene ayuda para Ucrania y que es rechazado por varios conservadores. Vamos a analizar este tema desde todos sus ángulos y vamos a empezar con nuestro panel de analistas preguntándoles con las buenas noches cómo ven esta tensa situación que se vive dentro del partido. Franklin, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Es terrible, es muy negativo, es negativo para el país y también es negativo para el movimiento conservador. Yo lamento mucho, y le digo con completa honestidad, que en medio de tener un gobierno tan deficiente, pésimo como ha sido el de Joe Biden, también un Congreso 2 años previos terrible que fueron muy dañinos en términos de seguridad fronteriza, economía, sector energético, entre otros, también Estados Unidos esté gozando de una oposición deficiente, débil, incapaz, y en eso hay que ser completamente duros y contundentes, en donde parece incluso existir de parte de algunas personas una intención política de perjudicar a su propio partido, y hablo especialmente de uno de ellos, el de Wisconsin, porque se retira en un periodo, lo anuncia con antelación, sí, pero espera hacerlo a mediados de abril para que no haya una elección especial y los republicanos no puedan recuperar esa silla. El caso de McCarthy, sabemos que fue por razones personales después de haber perdido la vocería de la Cámara de Representantes. Lo de George Santos pesó, pero eso sí lo celebro, porque fueron un importante número de republicanos quienes decidieron expulsar a alguien sin algún tipo de criterio moral. Vemos que los demócratas no hacen lo mismo con Menéndez en el Senado. Es decir, es un cúmulo de acciones, de factores que sin duda alguna llevan a sacar la conclusión de que afecta al país, afecta a los republicanos y es totalmente reprochable. Heidi, de todas maneras lo que se alcanza a ver, por lo menos a 10.000 pies de altura, es que allá adentro se están matando. Mira, Luis Carlos, buenas noches. Buenas noches. Todavía quedan demasiados republicanos en el Congreso, porque el número ideal para que este país pueda funcionar es 0. Y mira, no los puedo culpar que se estén yendo, porque estos son de los pocos republicanos decentes que quedaban en el Congreso, personas que ponían al país antes que al partido. Pero ¿quién los puede culpar cuando estamos viendo? Él estaba hablando, Franklin habló de un gobierno deficiente de Biden y 2 años de Congreso también deficientes, pero en realidad este Congreso, que está liderado por los republicanos, es el Congreso más deficiente en la historia de los Estados Unidos. Y los mismos que se están yendo lo están diciendo que precisamente por eso prefieren irse antes de que se termine su mandato, porque simplemente no pueden estar en el circo político. Y como ya lo había mencionado Franklin también, Mike Gallagher se va y lo hace de una manera que él sabe que está hiriendo al partido republicano. Es una forma, en mi opinión, como de castigarlos por estar enfocándose en circos políticos y no en lo que se supone que tienen que hacer. Heidi, permíteme, porque quiero, pues, antes de que vuelvas, Adonías, ¿dónde está la pelea interna de los republicanos? Buenas noches. Buenas noches. Yo creo que, como se dice en inglés, hay que decir el elephant in the room, ¿verdad? O sea, la realidad. ¿Cuál es el elephant in the room? Donald Trump y la agenda MAGA. Esa es la realidad. Mientras creo que podemos reconocer que Donald Trump sigue siendo el líder más importante del partido, de la base, lo hemos visto en las elecciones, sí, obviamente 100% o casi 100% respaldado, pudiéramos decir. No podemos negar que eso tiene un precio electoral y hay por lo menos una docena de representantes que son parte de distritos que no son de la agenda MAGA. Y eso no es algo nuevo de este año, lo hemos visto del 2018 para acá, como republicanos sí han ganado ciertos puestos en diferentes distritos con una agenda alejándose de Donald Trump. Entonces la pregunta es, ¿pueden los republicanos o puede un republicano funcionar diciendo soy republicano pero no me voy a atar a la agenda MAGA? ¿A quién es Donald Trump? Pareciera en ese momento que no.
cosa contraria a los Sí, demócratas. pero antes de que hables de los demócratas, esa pregunta que está haciendo Adonías es la pregunta que es. ¿Pueden los republicanos que no tienen la agenda MAGA sobrevivir en el partido? No, sí, claro que pueden. Y creo que habría varios Entonces, ejemplos. ¿por qué se van estos señores que no pueden? Pero no todos los que se van son personas que son necesariamente anti-Trump. Kevin McCarthy no es anti-Trump. De hecho, Donald mismo Trump... partido lo votó. Sí, pero Donald Trump lo respaldó para que Pero- gane la... pero- no te pero- pongas con tu risa nerviosa. Vamos a tener una ella tiene conversación. un- Nerviosa nunca. Nunca me pones pero nerviosa. tengamos esta conversación porque ella tiene un punto. Kevin McCarthy se va en el momento en que Gaetz y toda su gente ultramaga lo empiezan a apretar. Sí, a pesar de que Donald Trump decía a Gates y al resto de los congresistas, por favor, dejen a Kevin McCarthy hacer su trabajo, él lo respalda para que sea líder en la Cámara Bueno, de pero una Representantes cosa es cuando y en la Trump dice vocería. eso y cuando tiene otra gente asusándolo, ¿o no? Pero es difícil saber realmente lo que estaba diciendo Trump o haciendo particularmente. Otro ejemplo es el de George Santos. George Santos votaba muy alineado a la línea MAGA y también termina siendo desplazado. Entonces, por el Congreso. permíteme Y cambiar son la pregunta. varios Entonces, factores. permíteme cambiar la pregunta. ¿Esta crisis dentro del Partido Republicano existiría si no estuviera Donald Trump? Probablemente no, y eso es completamente Ok. válido. Sin embargo, aquí hablamos de unas 4 o 5 sillas y cada una tiene un caso y una motivación específica. Las que yo juntaría particularmente son las últimas 2 que hemos visto, entre ellos la de Gallagher, y en eso le digo a Heidi, porque ella dice que puso al país primero, pero al mismo tiempo dice también que está haciendo una jugada política para lastimar a su partido. Las Que de jugadas todos modos no iba a lograr políticas, nada. eso es realmente un oxímoron, una contradicción en términos, porque si él verdaderamente estuviese situando al país primero, aún con las diferencias que tiene, no le tiene que ver nada a ningún Pero partido yo- político para intentar legislar, votar y esperar que su término culmine, porque cuando él le pidió, y con esto terminó, cuando él le pidió al electorado de su distrito que votara por él, era para un término que iba a culminar en enero del año 2025. Bien. Si él se siente A ver, frustrado por el Adonías. Congreso actual y se va, simplemente le está fallando al país. Por supuesto que sí. Estamos hablando de distritos como George Santos. Quienes retomaron ese puesto fueron los demócratas. Estamos hablando de distritos en California, en Colorado. No estamos hablando de los distritos de Marjorie Lo que Taylor estás Greene. diciendo es que en el Entonces, momento que ellos se vayan, vienen a los demócratas. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este momento sí hay gente que dice yo voy a apoyar a Donald Trump, pero están viendo una hipocresía. Están viendo un Congreso que hace 5 años atrás mandaban dinero a Ucrania porque lo hizo también el gobierno de Donald Trump. Hoy resulta que no. Antes pedían dinero para la frontera y hoy lo ponen en la mesa. Hoy no quieren. Están viendo una hipocresía Adonías, de parte de los republicanos. vamos a ser Y esa honestos. es la realidad. Yo sé que no les gusta escuchar esto, pero hay una base republicana que no quiere Bien. a Donald Trump y Adonías. cada elección se Sí, le recuerda eso. claro. Para que respondas a los dos. Y otra cosa, que tú dices que él le hace un daño al partido y que por eso no está haciendo bien para el país, es que él sabe que los republicanos de todos modos no van a lograr absolutamente nada porque ni siquiera entre ellos se pueden poner de acuerdo. Listos. Perfecto. No han logrado nada más que nombrar algunos cuantos Esto no edificios. tiene nada que ver con partido político, pero jugar a politiquería para tratar de dañar, bien sea a los demócratas lo o que a los hacen los republicanos, republicanos. no es poner necesariamente al país por encima. En cuanto a lo que mencionaba Onías y la frontera, vamos a ser honestos y no repitamos talking points que nos envía el DNC únicamente. Ni el RNC. Correcto, totalmente. Hay un plan que pasó hace casi un año en seguridad fronteriza que puede estar en desacuerdo, pero no digas que ahora los republicanos no quieren enviar dinero a la frontera cuando en reiteradas ocasiones han propuesto Donald Trump y dijo esa que no lo medida- hará. ellos simplemente porque no les gusta el plan que Y les ha esa propuesto medida a los que tú demócratas. mencionaste no fue apoyada incluso por republicanos moderados, porque su distrito saben perfectamente que no Adonías, quieren ese pasó extremismo el Congreso, de legislación. Pasó el Congreso de manera Permítame- unánime por los republicanos. Vamos a continuar hablando de este tema con el analista republicano Jesús Márquez. Jesús, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por tenerme. Jesús, ¿qué está pasando en la Cámara de Representantes? ¿Tú cómo lo ves de tu partido? ¿Se están matando entre ustedes allá adentro en la Cámara de Representantes o no? No, mira, lo que pasa es que está habiendo una limpia en el Partido Republicano de todos los que son republicanos únicamente en nombre. Hay que recordar que estos dos que están renunciando prácticamente son únicamente republicanos por nombre, aunque sí han votado en algunas ocasiones con los conservadores, por lo general no lo han hecho. Entonces, ellos saben que en la elección que viene va a haber primarias en contra de ellos y ellos deciden cobardemente abandonar eso antes de que lleguen esas primarias. El caso acá, o lo duro o lo fuerte, es que lo hicieron antes de enfrentar o de confrontar en una elección a otra persona de su mismo partido. Como cobardes deciden abandonar, lo mismo que dijo Donald Trump, estoy de acuerdo con él, deciden abandonar antes, dejando pues una vacante por lo menos por unos Jesús, días o semanas que haría algo mal. Lo que me estás diciendo acá es que aquí no tiene nada que ver Donald Trump.
Bueno, lo que tiene que ver Donald Trump sí tiene mucho que ver. Tiene que ver que él está reformando el partido, haciéndolo más leal a lo que es el público o el votante que vota en favor de estos republicanos para que hagan, por ejemplo, una disminución de los gastos del presupuesto, para asegurar la frontera, todas esas cosas que muchos de estos republicanos, entre comillas, no han hecho, no han participado y ahí me lleva a la siguiente pregunta. Y esto hace que se muevan hacia un lado. Y me llevas a la siguiente pregunta, Jesús, y es, hoy por hoy, según cómo lo ves, porque tú lo planteas desde lo que desea el votante republicano, conservador. Entonces, hoy por hoy, el que no piense como Donald Trump o no apoye los puntos de Donald Trump, ¿no es un votante republicano? El que no apoye o piense como Donald Trump está en contra del movimiento de America First. Hay que recordar que Donald Trump no es un candidato por sí solo, sino que él representa un movimiento de Estados Unidos primero. ¿Y qué significa eso? Bueno, asegurar la frontera, disminuir lo entiendo, pero el gasto, no mandar dinero a Ucrania. Pero te estoy preguntando por el Partido Republicano. ¿Lo define los puntos de America First y lo define el Partido Republicano lo que expresa Donald Trump? Sí, es algo muy bueno porque, te repito, está reformando el partido, sacando a la gente que eran únicamente republicanos por nombre. Lo único malo de todo esto es de que se salieron antes, que no se esperaron a enfrentar una primaria, por ejemplo, en su partido. Ahora, ¿crees que va a haber la posibilidad de que las personas que lo reemplacen sean republicanos, como lo estás viendo hoy, como los republicanos trumpistas, o no? Sí, yo no llamaría trumpistas, pero sí como republicanos que son de la línea conservadora o línea en favor de las políticas que ya mencioné, ¿no? Es muy importante que cualquiera que llegue ahí esté en favor de estas políticas, de no mandar más dinero a la guerra de Ucrania, por ejemplo, de asegurar la frontera, etcétera, etcétera. No, ahora, esta limpia no se puede hacer de una manera más orgánica. Estoy utilizando tus términos, por supuesto. Esta limpia dentro del Partido Republicano no podía hacerse de una manera más orgánica que no pusiera en riesgo el actual balance de poder en la Cámara. No, porque desgraciadamente no se podía de otra forma, debido a que las fuerzas internas políticamente de la cúpula del establecimiento republicano, que están muy de acuerdo con la cúpula del establecimiento demócrata, son prácticamente uno, yo les llamo el unipari, habían hecho una jugada muy mala en contra de Donald Trump y de todos los conservadores desde un principio. O sea, esto ellos lo comenzaron. Vemos, por ejemplo, a varios senadores que todavía están en la cúpula, que están pues prácticamente votando del lado demócrata, yendo en contra de la política de Estados Unidos primero. Entonces, esto es algo que desgraciadamente se venía a venir. Ojalá y termine pronto, y que para el próximo ciclo, que va a comenzar después de la elección del 2024 de este año, en noviembre, pues tengamos a un presidente nuevo en la Casa Blanca y a una nueva mayoría más avanzada en el Congreso y en el Senado posiblemente. Ahora, déjame preguntarte una cosa. Si esta estrategia de que los representantes y los congresistas republicanos sean más de la línea de Donald Trump, esa línea republicana, ¿qué pasa si Donald Trump no es electo presidente? No, pues claro que se mermaría bastante, aunque, ojo, el movimiento continuaría, tal vez ya no con Donald Trump, pero continuaría. Esto es algo muy importante porque aquí es donde yo enfatizo que Donald Trump no es únicamente un candidato, sino es un líder de un movimiento. Mira lo que pasó en el RNC, en el Republican National Committee, donde ya prácticamente salió el antiguo liderazgo y ahora entra un nuevo liderazgo más de la línea de Donald Trump. Igual es lo que está pasando también en el Congreso. Es decir, tú le ves futuro a estos legisladores y esta postura, incluso sin Donald Trump. Sí, porque aunque muchos piensen que la base conservadora que apoya estas políticas es muy chica, no. La gran mayoría del pueblo, inclusive del pueblo votante intermedio, no partidista, está de acuerdo en todas estas políticas que te menciono, pero no se han hecho públicas. Jesús, gracias por ayudarnos a entender un poco la interpretación de lo que está pasando. Te mando un abrazo. Gracias. Gracias.